Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con el curso, con las actividades que nos corresponden. Para el día de hoy tenemos prevista la clase sobre histología vegetal, es decir, sobre el estudio de los tejidos en los organismos vegetales. Para acceder a los contenidos del curso vamos a entrar a la carpeta compartida en Box que tenemos. Por favor, no se olviden de digitar www.box.com. Es el entorno virtual colaborativo con el que nos manejaremos a lo largo de este curso. Bien, una vez que ustedes tienen acceso a los contenidos de la asignatura, vamos a dar clic en la carpeta clases, como hemos hecho hasta ahora. Abrimos la carpeta de la temática de histología vegetal. Un consejo: es importante que ustedes, a pesar de que tienen el rol de editor, descarguen los archivos para poder estudiar en casa o para poder revisar la clase de manera frecuente. Les insisto de manera particular que descarguen los objetivos. Por favor, pinchen aquí el enlace de descarga y aparecerá en los archivos descargados. De esta manera ustedes no corren el riesgo de eliminar los contenidos de la asignatura o borrar accidentalmente alguna carpeta del curso, a pesar de que, como dije, ustedes tienen el rol de editor y no de previsualizador. Muy bien, yo de antemano he abierto ya la clase y vamos a dar inicio a la presentación. Bien, la clase que nos corresponde al día de hoy es el tema de histología vegetal. Como hemos analizado hasta este punto, los organismos, las entidades biológicas, tienen un nivel de desarrollo que es consecutivo. En la clase anterior hablábamos sobre la teoría celular y en ese punto habíamos llegado a la conclusión de que, de acuerdo a los postulados que se han emitido, hay una verdad que debe cumplirse, que todos los organismos, sin importar su complejidad, sin importar su grado de evolución, todos están formados por al menos una célula. Consiguientemente, se puede asumir que la célula es la unidad fundamental básica de cualquier forma de vida, sin importar si esta es unicelular o pluricelular. Obviamente, al estar hablando de tejidos, estamos hablando de un nivel de organización que es mucho más complejo que el de las células individuales. Es decir, estamos hablando ya de organismos pluricelulares para que pueda existir un tejido. No pueden formar tejidos los organismos unicelulares, aun cuando vivan en colonias o agregados. Para que exista un tejido, tal como habíamos conceptualizado, tiene que existir un grupo de células que comparten idéntica forma e idéntica función. Por lo tanto, para hablar de tejidos, las células que conforman este agrupamiento deben ser todas idénticas y por ende la función de ese tejido dependerá de las características inherentes a cada tipo de células. En este caso, los tejidos vegetales son un grupo de tejidos que analizaremos en esta clase. Ahora, hace aproximadamente de 450 a 500 millones de años empezaron a aparecer los organismos vegetales sobre la superficie terrestre. La superficie terrestre ofrece unas ventajas que el medio acuático no las tiene. Uno, la abundancia de dióxido de carbono. Recuerden que la atmósfera terrestre tiene una composición particular, en la cual el dióxido de carbono es uno de los componentes atmosféricos. Adicional, también el medio terrestre ofrece otras ventajas, como por ejemplo un mayor acceso a la radiación solar, cosa que no se puede en medio acuático. La luz que atraviesa el agua debe hacerlo por un medio que tiene una densidad superior a la del aire, y parte de esta radiación electromagnética se dispersa a medida que se acerca hacia el fondo acuático. En el medio aéreo, en el medio terrestre, no existe esa barrera que pueda ocasionar una desviación o una disminución de la radiación electromagnética que puede ser fácilmente aprovechable por los vegetales para el proceso fotosintético.
Bien, como objetivos de la clase tenemos analizar los tipos de tejidos vegetales atendiendo a sus funciones y características y establecer la importancia de la diferenciación celular en el desarrollo vegetal. Sobre este punto hay que hacer hincapié en una cuestión. Como habíamos dicho, los tejidos vegetales, a pesar de estar formados por células que comparten una característica en común, que es ser células eucarióticas, que poseen adaptaciones evolutivas similares, van a cambiar las características y obviamente las clases de tejidos y los tipos de células que conforman estos tejidos de acuerdo a cómo estén especializados o cuál sea su función primordial. Bien, los tejidos vegetales están agrupados en tres grandes sistemas: el sistema de protección, el sistema fundamental y el sistema vascular. El sistema de protección tiene como característica envolver, cubrir, proteger a las superficies externas de los vegetales, es decir, a las superficies más expuestas, tanto en partes aéreas como en partes subterráneas. El sistema fundamental es el que lleva a cabo todas las funciones metabólicas y de sostén de la planta. Y el sistema vascular, en resumidas cuentas, se encarga del transporte tanto de savia bruta como de savia elaborada a los diferentes tejidos de la planta. Ahora, los tejidos vegetales se pueden clasificar también en tejidos adultos y en tejidos jóvenes. Los tejidos jóvenes son una característica única en el caso de los organismos pluricelulares. Solo las plantas poseen este tipo de tejidos cuya función es específicamente la división celular. Es decir, este tipo de células conservan la capacidad de multiplicarse, de replicarse, de tal manera que la biomasa vegetal continúe en incremento y son los responsables del crecimiento continuo tanto en grosor como en altura y profundidad en los vegetales. Los tejidos adultos, por otra parte, son tejidos que ya se han diferenciado, es decir, que ya se han especializado y de los cuales hablaremos en detalle dentro de poco, que son tanto los tejidos protectores, los tejidos parenquimáticos, los tejidos conductores y los tejidos secretores o excretores. Y obviamente los tejidos de sostén.